Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janet Franco, soy bioquímica, residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco, y les voy a presentar la lectura de un artículo científico que lo realizamos en la rotación por el Servicio de Hematología del Hospital Pediátrico. Para arrancar, vamos a ver un poco el título de nuestro artículo, primero, que es utilidad de los nuevos índices de eritrocitos y reticulocitos maduros en el cribado de la anemia por deficiencia de hierro en una población pediátrica. Vamos a analizar el título de este artículo y vamos a observar que con respecto a la concisión, el artículo es muy largo. La literatura sugiere que los títulos tengan una cantidad de 12 a 15 palabras y el título de nuestro artículo científico excede esa cantidad. Entonces sugerimos que como título de este artículo, utilidad de los nuevos índices hematimétricos en el cribado de la anemia ferropénica en una población pediátrica, acortando un poco las palabras. Con respecto a la corrección, nuestro título es correcto en cuanto a que no presenta ningún lenguaje de la jerga vulgar y no contiene abreviaturas. En cuanto a la claridad, está claro, utiliza las palabras bien organizadas, digamos, no tiene signos de puntuación en exceso. Y en cuanto a la especificidad, es específico porque nos da una idea del contenido del artículo. Esta es la referencia del artículo, donde tenemos la cita bibliográfica completa y la cita bibliográfica resumida. Los autores son todos bioquímicos que pertenecen al laboratorio del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, siendo Osta Viviana, que es la primera que aparece, jefa de este laboratorio. Con respecto a la descripción del estudio, acá encontramos una falla en nuestro artículo debido a que cuando lo presenta el estudio no presenta las características del mismo, pero es del tipo cuantitativo debido a que va a medir diferentes variables. Es del tipo descriptivo y correlacional porque describe y correlaciona las variables. Es del tipo transversal debido a que mide una sola vez los parámetros en un tiempo en específico, y es retrospectivo porque los valores se encuentran disponibles para su análisis. En cuanto a los objetivos del trabajo, ellos proponen 3 objetivos. El primero fue establecer rangos de referencia para el factor del tamaño de los glóbulos rojos, que se abrevia RSF, y para el porcentaje de la densidad, la baja densidad de hemoglobina, que se abrevia LHD en una población pediátrica sana. El segundo objetivo de ellos fue evaluar la utilidad clínica de estos parámetros en el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro, y su tercer objetivo fue comparar estos parámetros o estos índices nuevos con la hemoglobina reticulocitaria. Entonces, a partir de un artículo que leí y que estudia los criterios de validez en un estudio de diagnóstico, me pareció apropiado preguntarnos si hubo comparación ciega con un estándar de oro o el estándar independiente y adecuado. Entonces, el gold estándar adecuado en este artículo es el más adecuado para certificar el diagnóstico de condición. La prueba gold estándar, que refiere a la bibliografía clásica para definir o clasificar una anemia ferropénica, es la coloración de PELS en una muestra de médula ósea. Pero esto no es viable, ya que en la
práctica habitual no vamos a someter a ningún paciente a un procedimiento tan invasivo solamente para evaluar el hierro de depósito. Entonces, para mi parecer, era conveniente, en vez de tomar una hemoglobina reticulocitaria, poder tomar la ferritina como referencia o como gol estándar en este estudio. Pero es como que la ferritina, tanto como la hemoglobina reticulocitaria, tienen sus desventajas. La ferritina, por un lado, sabemos que es un reactante de fase aguda y que se va a alterar en presencia de infección, inflamación, trastornos endocrinológicos o también trastornos metabólicos. Tiene una alta variabilidad biológica y tiene un ritmo circadiano, por eso es importante que se lo mida en una hora estandarizada, digamos. Y la hemoglobina reticulocitaria, su desventaja es que es un parámetro relativamente nuevo, que pocos laboratorios cuentan con este parámetro debido a que muy pocos contadores hematológicos lo miden, y que dependiendo la marca o el fabricante del contador, tienen diferentes métodos para medir la hemoglobina reticulocitaria, por eso es que no está estandarizado y cada laboratorio debe calcular sus propios valores de referencia. Por eso es como que no es un buen parámetro para utilizarlo como un gol estándar y es una desventaja, digamos, de este estudio. Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es si el gol estándar es independiente del test. Y acá también encontré otra falla debido a que tanto la hemoglobina reticulocitaria como este índice nuevo que ellos proponen, que es el factor del tamaño de los glóbulos rojos, utilizan para calcular ambos parámetros el volumen reticulocitario medio. Entonces, como que se pierde un poco la independencia entre ambos tests. Bueno, con respecto a la localización y periodo de estudio, este estudio se realizó en marzo del 2010 a febrero del 2011 en el Servicio de Hematología del Laboratorio Central del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires. Y su población de estudio incluyó a niños de 6 meses a 18 años. Y esa es otra desventaja que encontramos debido a que al evaluar un rango grande de edades, no los clasifica por sexo y a partir de los 9, 10 años vemos que hay una diferencia significativa en cuanto a la hemoglobina y a los índices hematológicos de los niños con respecto a las niñas. Las pruebas diagnósticas de interés de este estudio fueron el factor del tamaño de los glóbulos rojos, que es la raíz cuadrada del BCM por el volumen reticulocitario medio, el volumen corpuscular medio por el volumen reticulocitario medio, y la baja densidad de hemoglobina, que ellos utilizan un parámetro, una ecuación matemática que no encontré de dónde la sacan, digamos, pero es la raíz cuadrada de una función sigmoidea que lo realizan de este modo para que haya una diferencia significativa entre la población normal y la población que presenta anemia. Con respecto al factor del tamaño de glóbulos rojos, presenta un comportamiento muy similar al BCM, pero tiene la ventaja que incluye el volumen reticulocitario medio y nos va a dar una idea de la actividad eritropoyética en médula ósea en los 2 días previos. En cambio, bueno, y ahí utiliza el volumen reticulocitario medio, que se determina a partir de la dispersión de la luz frontal o forward scatter de los reticulocitos, que los reticulocitos se van a diferenciar de los glóbulos rojos porque presentan ARN y utilizan polimetina para teñir, digamos, los reticulocitos y así diferenciarlos. Y bueno, y este parámetro podría permitir detectar pacientes con eritropoyesis ineficientes o restrictivas debido a un déficit de hierro, o también puede ser un parámetro útil para la alteración en la síntesis de cadenas de hemoglobina.
Y en cuanto a la baja densidad de hemoglobina, es un índice que va a estar relacionado con la disponibilidad del hierro y el contenido de la hemoglobina en las células maduras. En la literatura encontré que tiene un rango de referencia en una población normal que va de un 1 a un 4%, y ellos sugieren que a partir de 6%, valores mayores al 6%, este parámetro sugeriría un déficit de hierro. Con respecto a las pruebas comparativas, ellos comparan estos índices nuevos con la hemoglobina reticulocitaria. La hemoglobina reticulocitaria es el producto de la medición de la concentración de hemoglobina celular por el volumen celular de los reticulocitos. Ocupan una fórmula que ya les conté, en donde tienen en cuenta este volumen celular de los reticulocitos, y es un marcador que es muy sensible del contenido de hemoglobina celular y va a ser útil para evaluar la disponibilidad de hierro entre los 3 a 4 días previos. Es un buen marcador tanto para el diagnóstico como el seguimiento de pacientes que tengan anemia ferropénica, y más para el seguimiento una vez que inician el tratamiento. ¿Por qué? Porque es una forma rápida de detectar los cambios en el estado del hierro y no se va a ver afectado por estados inflamatorios como si la ferritina. Y bueno, en la literatura encontramos que se sugiere que una medida de menor a 29 picogramos por célula es indicativo de deficiencia de hierro, y o que no se cuentan como hierro biodisponible para la eritropoyesis. Entonces acá yo le traje un cuadrito que me pareció lindo de verlo, donde vamos a ver cómo van a variar los marcadores en los diferentes estadios de la deficiencia de hierro. Como ven, en el estadio 1, que es el estadio más temprano en la deficiencia de hierro, solo se altera la ferritina sérica, debido a que lo primero que se va a alterar va a ser el hierro de depósito, que va a liberar más hierro al torrente sanguíneo para que el hierro sérico se encuentre en niveles normales y la eritropoyesis sea eficaz. Una vez que se agotan las reservas de hierro y que la ferritina sérica está menor a un valor de aproximadamente 12 microgramos por litro, empieza a hacerse visible la hemoglobina reticulocitaria, que es el parámetro que ellos toman como gol estándar, en donde va a permitir observar la eritropoyesis ineficaz en médula ósea, y también se van a alterar tanto el hierro sérico como van a disminuir un poco la hemoglobina, pero no a valores que se vea una presencia de anemia, digamos. Va a disminuir con respecto al valor previo del paciente. Y en un estadio 3 ya vamos a tener una ferritina menor a 12 con una hemoglobina reticulocitaria que va a estar disminuida, con el hierro sérico muy disminuido, la saturación de transferrina también va a estar muy disminuida, y ahí ya vamos a tener la presencia de hipocromía y microcitosis en el frotis de sangre periférica. Vamos a ver una variación en el BCM, que va a estar disminuido, con un aumento en la anisocitosis o en el RW, y los pacientes ya van a tener una manifestación clínica marcada. Entonces, a partir de este cuadro podemos ver que la ferritina va a ser el marcador más precoz en la deficiencia de hierro, pero no me va a permitir verlo cuando tenemos, por ejemplo, estamos en presencia de una inflamación, por lo ya antes mencionado. Los materiales y métodos del estudio. Vamos a ver los números y características de la población en estudio. Ellos eligieron para el estudio 200 niños sanos que se sometieron a una cirugía menor sin síntomas clínicos de la enfermedad y no mostraron hallazgos hematológicos anormales en el recuento sanguíneo completo.
Esta población es un poco cuestionada debido a que utiliza como control normal 200 niños sanos que se sometieron a una cirugía menor. Y no hace la aclaración, digamos, si fue previo a la cirugía, que le hicieron, digamos, todos los parámetros, o después de la cirugía. Porque después de una cirugía menor, suponemos que, bueno, podemos llegar a suponer que se pierde un poco de sangre, puede alterarse la ferritina, puede alterarse la hemoglobina reticulocitaria aumentando. Entonces, como que no sería un parámetro fiel de aquellos pacientes normales, digamos, si tenemos que evaluar. Y con los que compararon estos 200 niños, fue con 51 niños que ya tenían el diagnóstico de anemia ferropénica según los valores de hemoglobina, del volumen corpuscular medio, que fueron inferiores a los valores de referencia, para la edad, un hierro sérico menor a 50, una ferritina sérica alterada y una saturación de transferrina también alterada. Y entonces estamos hablando de que tomaron pacientes que tenían un déficit de hierro en un estadio 3. Con respecto a esto, también la literatura dice que nos tenemos que preguntar si se incluyó un espectro apropiado de pacientes similares a los cuales se aplicaría test en la práctica clínica. Y ellos dicen que si nosotros aplicamos un test a pacientes con una enfermedad en estado tardío y en pacientes sanos, es como que nos vamos a perder todos los que están en la mitad. Entonces, sería importante que en vez de tomar ellos como pacientes enfermos a los que tienen un déficit de hierro en estadio 3, pudieran tomar a todo el abanico que va desde el estadio 1 hasta el 3. Entiendo que capaz tomaron solamente los que tienen anemia franca, digamos, y porque eran muy pocos su N, digamos, pero bueno, estaría bueno que los tomen a todos, y más siendo la hemoglobina reticulocitaria un parámetro, digamos, que se altera sí, o sea, que se altera cuando van bajando los depósitos de hierro. Entonces, lo que yo puse es que tampoco define criterios de exclusión. O sea, ellos toman a todos y no tienen definido a qué pacientes no le realizan el test. Y yo me pregunto si sería conveniente realizar a todos estos pacientes una PCR antes de incluirlos en el estudio, debido a que sabemos que la ferritina es un reactante de fase aguda y se va a alterar procesos inflamatorios, y como son niños que se sometieron a una cirugía menor, sería importante realizarle este estudio antes. También me pregunto si se estandarizó el horario en la toma de muestra de todos estos pacientes. Bueno, lo que ya dije, que una desventaja es que no se clasificó las poblaciones según sexo, y otra es que tampoco ellos especifican en su estudio si se realizaron controles de calidad periódicos de todos estos parámetros que ellos miden. Entonces, yo encuentro como desventajas todos estos puntos en cuanto a cuando clasifica y toma las poblaciones, digamos. Que los controles normales no considero que sean tan normales, y que le faltaron estudiarlos un poquito más y incluir criterios de exclusión en todos estos pacientes. Con respecto a los métodos que ellos utilizaron en este estudio, todas las muestras se analizaron por el LH750 de Pulter. Utilizaron también, para el Pulter lo utilizaron para medir estos dos nuevos parámetros que ellos proponen, que son el factor de tamaño de los glóbulos rojos y el porcentaje de la baja densidad de hemoglobina, el SIGMET XT2000I, que utilizan para medir la hemoglobina reticulocitaria, y estos parámetros
los midieron 3 horas posteriores, o sea, dentro de las 3 horas posteriores a la recolección, para un recuento completo de células sanguíneas, incluidas los retis. Esto sí es importante que se los realice antes de las 3 horas. También se analizaron los marcadores bioquímicos del metabolismo del hierro, como hierro sérico, transferrina sérica, ferritina sérica, y el hierro sérico y la transferrina se analizaron por Vitros 5.1 y la ferritina sérica utilizaron el MEIA de Abbott. Para el análisis estadístico, lo primero que realizaron es en un software la prueba de Shapiro-Wilk, que nos permite definir si las poblaciones son paramétricas o no paramétricas. Entonces se define una hipótesis nula en la que ellos proponen que las variables presentan una distribución normal, y una hipótesis alternativa donde se propone que las variables presentan una distribución no normal. Se aplica la fórmula y el programa calcula el estadístico W, y así tira una probabilidad crítica, y esto se busca en tablas donde para un nivel de significancia del 95%, si la probabilidad crítica es menor a 0,05%, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ellos encontraron que la distribución de la población para el factor de tamaño de los glóbulos rojos tuvo un P de 0,058, entonces es como que estuvo ahí en el palo. Ellos consideran que tiene una distribución normal, pero si bien se puede ver que tiene como un sesgo hacia la derecha. Y para la concentración de el porcentaje de la baja densidad de hemoglobina, ellos encuentran un P menor a 0,01%, encontrando la distribución de esta población no paramétrica. Luego realizan para las variables que tienen distribución paramétrica el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, donde aplican la fórmula y a partir del R ven si el R es menor a 0, presenta una correlación negativa y las variables se correlacionan inversamente, es decir, cuando aumenta una, disminuye la otra. Cuando R es igual a 0, las variables son independientes y están incorrelacionadas, y cuando el R es mayor a 0, hay una correlación positiva y las variables se correlacionan. El valor de R, como ya saben, va de -1 a 1. Y para las muestras que tienen una distribución no paramétrica, utilizaron el método de correlación de Spearman, que es similar al método de correlación de Pearson, solamente que acá este método se usa para variables aleatorias continuas u ordinales, en donde antes de ordenarlas se le aplica un rango, digamos. Se las ordena todas de mayor a menor y se las va rankeando del 1 hasta la cantidad de muestras que hay. Y a partir de los rangos que nosotros le ponemos a esos valores, se calcula el DI, y podemos obtener el R, que la interpretación es similar a la de Pearson, digamos. El R va a ir de -1 a 1, siendo las menores a 0 con una asociación negativa, las de 0 que no hay una correlación, y las mayores a 0 que hay una asociación positiva. Y este coeficiente es recomendable utilizarlo cuando los datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho al coeficiente de correlación de Pearson. Y también en las distribuciones no normales, digamos. Y también ellos, luego de ver la correlación, también utilizan la prueba T, que no la agregué, y la prueba U de Mann-Whitney para las distribuciones que son independientes. En este caso, al igual que en Spearman, primero las acomoda a los valores de menor a mayor, también se le da un rango, y ese rango se suma y se sacan los U,
Y una vez que tenemos los U, se los compara y se toma el U menor. Una vez que tenemos el U menor, se calcula Z, que es la aproximación a la normal, y que se lo calcula a partir de esa fórmula y se lo compara con valores de tabla. Si Z, que calculamos nosotros, es menor o igual al Z de tabla, se va a aceptar la hipótesis nula, y en el caso contrario se va a rechazar la hipótesis nula. Esta prueba se usa para variables independientes cuando queremos compararlas si son estadísticamente significativas su diferencia, digamos. Entonces, ellos nombran que utilizaron todas estas pruebas, pero no las muestran, digamos, nos muestran los resultados. Solamente en resultados cuentan que se realizaron estas correlaciones del factor de tamaño de los glóbulos rojos y la edad de los participantes. Vieron que tenía una buena correlación de 0,84, una correlación positiva, o sea que el factor del tamaño de los glóbulos rojos aumentaba a medida que aumentaba la edad, y tenía un P que era menor de 0,01, así que es como que está ahí en el palo, digamos, en cuanto a si tienen una diferencia estadísticamente significativa. Y después, ellos lo que hacen es, una vez que ven que hay una buena correlación entre la edad y el factor de tamaño de los glóbulos rojos, establecen rango de referencia y la dividen en dos poblaciones. Una que va de 6 meses a 6 años, con los valores de referencia que van de 82,2 femtolitros a 102, y el otro grupo que va de 6 a 18 años, con valores de referencia que van de 83,7 a 103,1. También realizaron la correlación de este factor del tamaño de los glóbulos rojos con respecto a la hemoglobina reticulocitaria. Vieron que tenían una buena correlación, o sea que a medida que aumentaba la hemoglobina reticulocitaria, aumentaba este factor. Y la P fue un poco baja, así que no son independientes estadísticamente, digamos. Con respecto a la correlación del porcentaje de la densidad de hemoglobina baja y la edad de los pacientes, se vio que tenían una correlación muy baja o no tenían casi correlación entre este parámetro y la edad de los pacientes. Entonces, como no se encontró correlación con las edades, se definió un solo valor de referencia que fue de 1,1 a 9%. Y con respecto a la correlación entre este parámetro, que es la baja densidad de hemoglobina, y la hemoglobina reticulocitaria, se vio que tiene un R negativo, por lo tanto la correlación es inversa, que es lo que se esperaría. A medida que aumenta la hemoglobina reticulocitaria, disminuiría este porcentaje de la baja densidad de hemoglobina, con un P que tampoco indica, o sea, que indica que no son independientes, digamos. Y bueno, y ellos después lo que hacen es, para presentar sus resultados, hacen un gráfico de caja y bigotes. Este es un gráfico que hace una representación estadística de cómo se distribuyen los valores, en la población, digamos. Se dibuja una caja que contiene el 50% central de los datos, y dos bigotes que corresponden al 50% de las colas, digamos. Y la media se grafica con una línea. Acá se grafica la media. No sé. Bueno, acá se grafica la media, y en esa caja corresponde el 50% de la población que más se ajusta a la media, digamos. Y los valores atípicos se representan con puntos por fuera de los bigotes.
La utilidad de estos gráficos es que proporcionan una visión general de la simetría de la distribución de los datos, que son útiles para ver la presencia de valores atípicos, que es una herramienta útil para la estadística descriptiva y permite ver cómo se dispersan los puntos en la mediana, y pone en una sola dimensión los datos del histograma, facilitando el análisis. Y la mayor utilidad que tienen estos diagramas es para comparar dos o más conjuntos de datos. Los datos que presenta en el estudio es para comparar la población control con respecto a la población que tiene anemia ferropénica. Como ven en el gráfico que representa el factor del tamaño de los glóbulos rojos, podemos ver que casi el 75% de la población que tiene anemia ferropénica coincide con los valores de los controles. Por lo tanto, es como que para que un test sea bueno, tiene que el control y la enfermedad que estamos tratando de diferenciar, digamos, tener una diferencia significativa entre por lo menos el 50% de sus valores. En este caso, si vemos a simple vista, en esta representación podemos decir que el test no es del todo bueno, o sea, el índice no es del todo bueno porque casi el 75% de los pacientes enfermos toman los mismos valores que los pacientes controles sanos que ellos toman para su estudio, digamos. Y en el caso de a la derecha, que grafica el porcentaje de la baja densidad de hemoglobina, se ve que es un mejor test, digamos, porque tiene casi el 75% del control que no se correlaciona, digamos, con los pacientes que tienen la enfermedad y ellos se ubican por encima. Entonces, este test esperaríamos que tenga una mayor especificidad, digamos. Entonces, como vemos en los gráficos, ambos gráficos, tanto del factor de tamaño de los glóbulos rojos como el del porcentaje de la baja densidad de hemoglobina, tienen bigotes largos, y esto es debido a que tiene una distribución que no es paramétrica y que tiene una mayor variabilidad en los valores altos, digamos. Y en el caso contrario, en el factor del tamaño de los glóbulos rojos está por debajo, digamos, tiene una mayor variabilidad por debajo. Y bueno, después también ellos, para plasmar sus datos, realizan una curva ROC, que la curva ROC constituye un método estadístico para determinar la exactitud diagnóstica, es decir, para diferenciar a los pacientes enfermos de los sanos. De esto ya habló Dai, así que creo que se deben acordar un poco. Se utiliza para escalas continuas y se usa con tres propósitos. Para determinar el punto de corte en el que se alcanza la sensibilidad y la especificidad más alta, para evaluar la capacidad discriminativa de un test diagnóstico, y para comparar la capacidad discriminativa de dos o más test diagnósticos que expresan sus resultados en escalas continuas. Y el área bajo la curva, para recordar, es una medida de la prevalencia de la enfermedad en estudio y refleja qué tan bueno va a ser el test para discriminar pacientes con y sin enfermedad a lo largo de todo el rango de puntos de corte posibles. Entonces, lo que ellos nos presentan es esta curva ROC, en donde ellos grafican todos los parámetros que ellos midieron con los diferentes puntos de cortes que ellos proponen, y los que plasman y los que sugieren en sus resultados es que la hemoglobina reticulocitaria es el que mejor capacidad diagnóstica tiene con respecto a los otros test. Como verán, no es el mejor gráfico que pudieron haber puesto porque es un poco dificultoso diferenciar, digamos, las referencias que ponen. Pero bueno,
la hemoglobina reticulocitaria, ellos proponen que es el mejor test, con un área bajo la curva de 0,9489, que a simple vista, digamos, tiene una alta especificidad y sensibilidad. Y los dos parámetros o índices que ellos querían evaluar, que era el factor del tamaño de los glóbulos rojos, que está con una línea continua graficado, esa, exacto, tiene una sensibilidad del 92%, una especificidad del 81%, y para un punto de corte de 89 femtolitros, con un área bajo la curva de 0,84. Es decir, que es bastante bueno, digamos. Con respecto a los que ellos plasman, no tenemos datos reales, digamos. O sea, no, ellos no ponen los datos a los que llegaron, sino que solamente plasman la curva ROC y nos ponen los resultados, digamos. Y con respecto al porcentaje de la baja densidad de hemoglobina, es esta curva punteada que está un poquito por encima, esa. Ellos proponen que tienen para un punto de corte del 6%, una sensibilidad del 80% y una especificidad del 88%. Y también grafican la ferritina, que es la menor, la que se ubica por debajo de todo, que ellos dicen que para su estudio fue la que peor especificidad y sensibilidad encontraron, con un área bajo la curva de 0,65, así que es el test que peor capacidad diagnóstica presenta. Y bueno, yo creo que eso es debido a que eligieron mal su control normal. No estoy segura si la ferritina tiene tan mala capacidad diagnóstica con respecto, por ejemplo, al hierro sérico, que se ubica por encima con una mayor capacidad diagnóstica, especificidad y sensibilidad. Así que, bueno, lo que tengo para opinar acerca de este gráfico que ellos nos presentan es que es muy difícil de verlo, digamos, por las referencias que utilizan, y que, bueno, estaría bueno que nos hayan plasmado antes los resultados a los que llegaron, los verdaderos positivos, falsos positivos, para calcular nosotros la sensibilidad y especificidad y para correlacionar a ver si la curva es tan real o no. Y como conclusión del trabajo, ellos dicen que aunque los valores de corte para estos dos índices que ellos quieren calcular están incluidos dentro del rango normal, muestran una alta sensibilidad y especificidad para ser considerados marcadores útiles para el cribado de anemia ferropénica, que estos resultados le plantearon a ellos la posibilidad de conocer el diagnóstico de deficiencia de hierro en la primera infancia a partir del análisis de estos índices, que ambos índices pueden ser una herramienta útil para el cribado de la anemia por deficiencia de hierro, y ahí plasman sus valores de corte. Y también dice que estos nuevos parámetros pueden obtenerse en el curso de un hemograma de rutina, que eso es muy importante porque no necesitan muestras adicionales de sangre y que pueden llegar a tener una idea de la situación o la situación clínica en la que se encuentra el paciente, digamos. Para mí sí, o sea, está bueno utilizar estos índices, estos nuevos índices para el cribado de una anemia por deficiencia de hierro, pero el estudio está un poco, no sé, dudoso en cuanto a los pacientes sanos que propone y a que no nos plasma ningún dato a los que llegaron ni nada de eso. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias y bueno, si alguien tiene alguna pregunta. O algo, Patrick. Para mí la población normal está más seleccionada. Cuando estableces un criterio de elección de la población, es fundamental para el principio
trabajo en niños masculinos y niñas, por esa variación fisiológica de las niñas, por ejemplo. Y no entiendo por qué, de acuerdo a la palabra que se dice sometidos a cirugías menores. O sea, que yo entiendo que puede haberse sometido también. Peor todavía la mayoría de la población, porque la hemoglobina reticulocitaria es muy sensible, digamos, se aumenta rápidamente después de cada. Se la utiliza para seguimiento de pacientes con problemas intestinales, trasplantes, o sea, es muy precoz su aumento. Entonces no entiendo por qué seleccionaron después una cirugía para esos pacientes. O a lo mejor está mal redactado y que iban a ser sometidos, bueno, ahí sí, porque se los puede tomar como normal a esos pacientes antes de la cirugía. Y no. Claro, sí, como que faltan datos, como es la redacción. Aparte de reducir la población, te condicionan todo. Sí, porque vos estás comparando. Sí, pasa eso en la combinación retrospectivo con lo que tenés, digamos. Entonces, bueno, tengo esto, bueno, incluso hago igual, digamos, pero al final como que. Y no están los datos, como decía ya, no puedes calcular nada. Que condiciona. Se puede calcular para atrás, estaba pensando que para atrás puede ir. Dijiste que sería conveniente hacer la selección de la población, pero ahí ya dejaría de ser retrospectivo el trabajo. Claro. O sea, si vos te programás un trabajo prospectivo, bueno, de ahora en más, el paciente tiene que tener estas características, bueno, y tomamos los datos que en este caso no, pero se hizo retrospectivamente. Y sí. O podían buscar, digamos, para atrás los que eran más normales, en vez de los que claro, seleccionaron para mí antes de la cirugía, sí. No sometidos a una cirugía. O si aclarado, que poner cirugía menor no es que se recupera. ¿En qué tiempo? Claro, evaluado después de la cirugía. Yo calculo que después de la cirugía, no supongo que estuvieron internados y ahí lo tomaron como. Porque si no se faltaba cirugía menor, ahí se había general. Sí. Van a tener que tener no, no, que otra de las cosas que te decía Dani es que para mí el trabajo ya es muy viejo, porque no sé, o sea, hoy en día si ese hospital utiliza ese mismo contador hematológico, yo dudo realmente, esos dos contadores, y los parámetros se van cambiando, se van actualizando. Pero sí, está bueno indicar todos que ya en 2011 hablaban de nuevos índices magnéticos y hasta el día de hoy a muchos médicos les resulta todavía no lo conocen. Pero lo que por ahí hablamos es que si ya están en las guías, por ahí están superiores, pero están como. Yo busqué, por ejemplo, las guías para anemia ferropénica y solamente la hemoglobina reticulocitaria la incluyen en el estudio de pacientes con anemia que fueron trasplantados renales o que tienen una enfermedad renal de base. O sea, no está para todos, digamos. Sí, y lo que yo les decía es muy importante que antes de empezar a usarlo se ha validado cada laboratorio lo valide. Claro, al tener distintas formas de calcular. No, la hemoglobina reticulocitaria ya directamente se la larga. Hay controles para eso, o sea, viene en el control interno del equipo, tiene control. Tiene calibración, no solo. Entonces, y que tampoco aclaran ellos si hicieron una validación, si tienen puntos de corte propios, nada de eso, digamos, con respecto a la hemoglobina reticulocitaria que la usan como gol estándar para comparar, digamos. Pero sí, me parece que todas las aclaraciones que hizo en el trabajo. Bueno, Cintia, nos vemos. No escucho. Sí, sí.
Chao. Chao.